El relato jamás contado de las aberrantes brujas de Villa San Martín. Ahí está otra vez ese extraño sonido de esferas. Son como de cristal rebotando en mi dormitorio. Ahora pasan al de mi hijo, pero también vienen acompañado de ese pútrido y nauseabundo aroma a muerte, sin dejar de mencionar ese sonido de vivoreo en la casa. Ya no hay duda, son esas bestias como desde antes de que mi hijo naciera, pues ya lo esperaban, pero la verdad no les fue fácil lograr su objetivo. Gracias a Dios corrimos con mucha suerte. Ahora abandonaremos todo antes de que sea demasiado tarde. En el año del 2008, mi esposo era militar del área de transmisiones y por fin me cumplía mi sueño y me conseguía nuestra casa propia, justo en Villas de San Martín, Estado de México, municipio de Chalco, allí cerca de los volcanes y de las montañas. Justo antes del nacimiento de nuestro primer hijo, estábamos muy felices por esos logros, pero la vida es una ruleta y a nosotros nos dio un giro la vida que poco a poco se cobra con la de mi hijo. La primera semana que habitamos esa casa, allí pasaron cosas algo raras y la explicación lógica era también un poco incomprensible, pues a eso de la 1 de la madrugada, al estar ya durmiendo clarito se escuchaba cómo en la azotea saltaban unas como canicas de cristal o esferas. Estas rebotaban en la recámara siguiente. Pensé que era un sueño y no le di mayor importancia. Lo que sí me despertó fue un fétido olor a podrido y algo otra vez como rebotando en las paredes, pues parecía como si se estrellara en ellas. Era extraño, no podía levantarme, pues a pesar de estar sola en ese momento, tenía 8 meses y medio de gestación y en cualquier momento nacería mi bebé. Por eso mejor no me paraba, para no lastimarme. Gracias a Dios y por fin se llegó ese día tan especial. Y mi esposo, como era militar, me trasladó a la clínica de Lomas de Sotelo, en Ciudad de México. Allí gritó de júbilo al saber que sería niño, y uno muy sano, además de grande. Mi marido pidió licencia por un mes y se la otorgaron en el ejército. Así que en el carro nos regresamos. Después del parto, estábamos ya en nuestro hogar, en Villas de San Martín, pues ya teníamos todo planeado para ser felices. Solo que algo raro pasó en ese regreso. Recuerdo que faltaba poco para la 1 de la mañana, y cuando mi esposo estaba conduciendo sobre la carretera, justo en la zona de la mina o cerro, donde están esas famosas grutas, clarito escuchamos chiflidos, pero no había nadie. Es más, ni casas ni autos. Así que continuamos nuestro camino, hasta que metros antes de entrar a San Martín o al fraccionamiento, de allí de entre las milpas o sembradíos de maíz, se miró como un animal se arrastraba en ellas y nos perseguía al paso del auto. No me asusté, pues mi esposo supuso que era un perro y volvió a aumentar la velocidad, hasta que algo comenzaba a correr tan rápido como nosotros y daba de enormes saltos entre los sembradíos. Solamente se veía un bulto y no distinguíamos qué era, hasta que ya no era uno. Ahora eran 6 cosas brincando y chiflando al mismo tiempo. La verdad ya no miramos más. Entramos al fraccionamiento y de allí a nuestro hogar. Para eso eran las 2:30 de la madrugada. Minutos después de que estábamos durmiendo, escuchamos cómo en la azotea se escuchaba el sonido de unos guajolotes peleándose, pues era clarito que se escuchaba cómo se clavaban sus garras entre ellos y de paso golpeaban la azotea. Se sentía el enorme peso de estas cosas al brincar en el techo, y de allí regresaban a los árboles. Al parecer eran varios animales. Hasta que mi esposo, muy enojado, se asomó por la ventana
y efectivamente medio vio los cuerpos de estos enormes pavos, que eran enormes, y estaban enfrente del departamento de nosotros. Parecía que allí fuera su corral o que de plano allí durmieran. Mi marido pensó que estos animales se salían de los corrales de los campesinos cercanos y que anidaban en las azoteas, ya que de por sí había muchos árboles y áreas verdes. Me prometió que se dormiría y que mañana temprano preguntaría de quiénes eran para que los guardaran y no anduvieran sueltos. Al amanecer, le comenzó a fallar el auto y lo llevó con un mecánico que estaba en la entrada del fraccionamiento, el cual después de repararlo, le preguntó a mi esposo que si no habíamos notado nada raro en las noches pasadas, ahora que llegamos al pueblo. Mi marido negó todo y dijo que estaba muy bien, a excepción de unos guajolotes raros que ya habían hecho nido enfrente de la casa, inclusive a un lado del departamento. Solamente quería saber de quiénes eran esos animales. Al escuchar eso, el mecánico se puso pálido y exclamó: ¿Ustedes tienen hijos, amigo? Si es así, dígame, ¿de qué edad, por favor? Mi esposo contestó que solamente uno, de escasos días de nacido. Nuevamente el mecánico dijo: Ándese con mucho cuidado, señor, y no descuide a su hijo por nada, hasta que éste coma alimento sólido y con sal, ya que por ahora es un trofeo para esas aberrantes brujas. Mi esposo se carcajeó, pues era notorio que el mecánico lo quería asustar. ¿Quién sabe de qué, o para qué, o de quién? Pues él según se tenía que cuidar, así que riéndose mejor se marchó. Esa noche era nuestra tercera semana en el fraccionamiento, y a eso de las 3 de la mañana se escuchaba cómo rebotaban canicas, igual que días antes las había escuchado, pero ahora era en el mismo minuto, y después un aroma fétido se dejó sentir, justo en el momento que mi bebé comenzaba a soltar el llanto. Mi esposo se paró y de inmediato lo auxilió, y notó que el bebé tenía arañazos en su carita, con algunos rasguños en los piececitos. Aunque usaba guantes y calcetas, se le notaban manchas de sangre. La verdad no se explicaba cómo se lograba lastimar, y ese olor a muerte no desaparecía, hasta que me paré y puse aromatizante. En ese momento los tres volvimos a descansar en paz esa noche, sin saber que el enemigo ya estaba acechando el hogar. A la mañana siguiente mi esposo regresaba con el mecánico y le decía que el carro seguía fallando, y entre plática y comentario, el mecánico le dijo a mi esposo que le vendía un arma para que matara a esas aberrantes brujas chupasangre, pues aseguraba que ya estaban de regreso, porque cada que llegaban familias nuevas a habitar esas casas de Villas de San Martín, era justo cuando esas malditas aves bajaban de la montaña, muy hambrientas y necesitadas de sangre fresca, y entre ellas se peleaban por saborear esa dulce sangre de los bebés. Estas bestias solamente se calmarían hasta que los bebés dejaran de comer alimentos sin sal. En ese momento, o después de que la madre les dejaba de dar pecho, ya no eran importantes para ellas. Mi esposo le dijo que era militar y que tenía un arma de cargo en casa, pero que no era necesario usarla, pues no creía mucho en esas historias de pueblo. Así que se volvió a marchar riéndose de lo que escuchó en el taller mecánico. Una noche de la cuarta semana que estábamos allí, volvimos a escuchar el rebotar de esas canicas, pero ahora chocaban en las paredes, como si algo, o más bien dicho, varias cosas, se arrastraban por los pisos. Era como un viboreo, y cada que caía la noche y apagábamos la luz, se escuchaba en el cuarto de mi hijo, y él soltaba el llanto, y siempre se notaba inquieto,
como con miedo, y con nada se calmaba, pues como no tomaba pecho materno, solamente me paraba a hacerle una mamila de fórmula láctea. Solamente así se medio tranquilizaba un poco, pero ya era preocupante ese sonido, aparte de los olores que invadían la casa, todas las noches, y desde que llegamos, y más desde que nació nuestro bebé. A la mañana siguiente salí con el bebé a visitar a mi madre, a ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México. Mi madre me dijo que el niño estaba muy flaquito y con ojeras, pues se veía que no dormía muy bien, que era como si no le cayera muy bien la mamila, y no aumentaba de peso. Recuerdo que esa noche se quedó mi esposo solo en la casa, y asegura que a eso de la medianoche, cuando apagó la luz, de nuevo ese sonido que ya era familiar y cotidiano, ese sonido de esferas o canicas rebotando, y el olor a muerte, que era como de un perro putrefacto, pues se sentía más fuerte y penetrante. Y solo prendiendo la luz se escuchaba cómo rebotaban de regreso entre los muros esas cosas, y que regresaban a su lugar de origen, allí encima de la azotea. Después se postraba una calma infinita, sin dejar de mencionar que aún continuaban los guajolotes en la azotea, y que estos llegaban en la noche, y se peleaban entre sí y de una forma feroz. Parecía que ahora se enojaban, y daban de enormes brincos de casa en casa, y comenzaban a bailar como si fuera un acto común. Era aproximadamente 10 aves que lo hacían, todas de color negro. Fue cuando sonaron unos disparos y se espantaron, y se fueron volando hacia los cerros sin dejar rastros. Al amanecer, mi esposo regresó al taller mecánico por su carro, y fue donde el mecánico le dijo: ¿sabe, amigo? Le diré algo. No creerás lo que hice ayer, así que como verás, yo me duermo en el taller, pero eso de las 4 de la madrugada, al salir a orinar, vi como esas aberrantes brujas chupasangre celebraban en la azotea, pues cada vez que llegaban familias a vivir aquí, lo hacían, y ahora que hay muchas, tendrán de dónde alimentarse. Así que muy molesto saqué mi arma, y la verdad les comencé a disparar, pero no le di a ninguna, solamente se asustaron y brincaron de casa en casa. Esto me preocupa mucho. Antes era una sola bruja, pero ahora son una manada, y esa no es una buena noticia. Mi esposo se quedó desconcertado, pues nadie respondía ser el dueño de esos guajolotes, y lo curioso de todo es que no era época para hablar de aquellas cosas, pues tenía muchos problemas y necesidades en su trabajo, y mejor se reservaba. Así que faltaba poco para el oscurecer. En eso regresé con mi bebé, y después de cenar me platicó y cómo empezó todo, y que no creería en tonterías de las que decía el mecánico. La verdad no le di importancia y mejor nos vimos la tele, cenamos y colocamos al bebé en la recámara. Apagamos la luz y después de horas nos ganó el sueño. De pronto se escuchó como una canica volvía a caer, de una altura algo considerable, y esas canicas rebotaban en el cuarto, y de nueva cuenta el olor putrefacto penetraba más y más la casa, hasta que el bebé comenzaba a llorar. Al principio no le di importancia, hasta que se escuchó como si algo se cayera al piso. Ahora el llanto del bebé era muy fuerte. Les juro por Dios que al prender la luz, el niño estaba tirado en el piso. Eso era imposible. Y más de que se cayera de la cuna, pues si estaba bien asegurada. Me preocupó y le dije a mi esposo, el que me regañó por no asegurar la cuna y por no ponerle atención al bebé, pues ahora ya era preocupante esta situación. Increíblemente el bebé no lloraba, solo lo levanté y estaba bien sin aparentes golpes, solamente que débil, como todos los días.
Parecía que la mamila no le caía, pues no se veía que aumentaba de peso, y cada vez se nos notaba más enfermo, hasta que lo llevamos al hospital pediátrico, donde el médico nos regañaba por no saber alimentarlo, y decía que estaba entrando en un cuadro o en una etapa de anemia aguda, y decidieron internarlo. El bebé se quedó un mes completo en el hospital. Allí la trabajadora social nos abordó y preguntó que por qué el bebé tenía golpes y pequeños piquetes aparte de rasguños. Estaban pensando que era producto de nuestra negligencia. Días después salió del hospital y nos regresamos al fraccionamiento. Allí supimos que 2 bebés ya habían muerto durante el tiempo que estuvimos ausentes. Esa noticia nos aterró, pues eran igual que mi hijo recién nacidos. Yo creí que era un virus infantil que los estaba enfermando a todos, pero era mentira. Faltaba poco para el amanecer y otra vez ese ruido de canicas rebotando en el cuarto del bebé. Ahora mi esposo no prendió la luz. El bebé no lloraba y al entrar a la recámara dice que sintió como algo largo en el piso vivoreaba, al grado que sin querer pisó una cosa y escuchó un alarido de dolor y a la vez un quejido muy aterrador, algo fuerte que le erizó la piel. Cuando por fin prendió la luz, vio manchas de sangre en el piso y el bebé no estaba en su cuna. Era imposible, pues los dos lo habíamos dejado allí y ahora no lo encontrábamos. Revisamos el cuarto completo y se comenzó a escuchar un llanto, pero ahora las luces se apagaron y no prendían. Solamente se veía cómo arrastraban algo, y era a mi hijo, que lo jalaban de un pie. Algo lo tenía enredado del cuello y otra cosa de las piernas y otra cosa de la panza. Y una más de las manos. ¡Dios mío! ¿Qué estará pasando?, exclamé. Con mi teléfono medio alumbré, y con horror vimos cómo esas cosas eran las largas lenguas de algún animal nunca antes visto. Y creímos que eran esas temibles y aterradoras despiadadas brujas sanguinarias chupasangre que se peleaban por chupar a mi hijo. Estábamos petrificados. Mi impotencia nada me permitía hacer. Era una escena muy triste, de ver cómo poco a poco me arrebataban a mi hijo. Las fuerzas me faltaban y no podía evitarlo. Mis piernas no me respondían. Estaba sin habla. Hasta que mi marido entró con un cuchillo, y lo que a continuación pasó era difícil de creer, y les juro que no lo habrán escuchado en otro lado. Esto era una nueva forma comprobada de cómo esas malditas brujas del infierno atacaban a los bebés. Así que al cortar unas de esas cosas que arrastraban a mi hijo, parecidas a lenguas largas, pues esa cosa retrocedía rebotando en las paredes y emitía un grito de dolor, para salir en forma de bolita por un agujero donde habían entrado. Era como una rendija. Era espantoso todo esto, pues esas brujas actuaban de una forma inimaginable y ahora se arrastraban en la oscuridad entre los cuartos. No sé cómo le hice y le arrojamos sal en medio de la oscuridad y estas horrendas brujas se revolcaban como podridas y sus lenguas comenzaban a quemarse. La casa se inundaba de ese fétido olor, y gracias a Dios por fin soltaron por completo al bebé, quien ya estaba lastimado pero vivo. Esas aterradoras lenguas salían de regreso enrolladas como si fueran espirales, para revolcarse en la azotea de dolor por las quemaduras recibidas. Allí aprovechó mi esposo para descargar toda su arma contra esas bestias en forma de guajolotes, quienes una vez más lograron huir de allí hacia un cerro un poco visible. La verdad creo yo que no logró matar a ninguna. De inmediato le dimos los primeros auxilios al bebé, quien solamente tenía pequeños moretones. Ya no nos quedamos más. Al amanecer salimos huyendo de aquel pueblo, de aquella que fuera nuestra casa, nuestro hogar. No dimos explicaciones de nada. Créanme, les juro
a pesar de soltar más de 10 disparos, esos pocos vecinos ni por las ventanas se asomaron. Parecía que sabían a lo que nos enfrentábamos. Fueron malos porque jamás nos advirtieron que a nuestra llegada el mismo diablo se presentaría en forma de brujas. Gracias a Dios el mecánico ya tenía listo el carro y lo tomamos, pero antes le preguntamos el porqué de estos sucesos. Solamente se limitó a decirnos que él nos había advertido y por nuestra incredulidad nuestro hijo estuvo a punto de morir. Ya no preguntamos más, tenía razón. La verdad, no le hicimos caso. Así que nos fuimos muy tristes de ese maldito pueblo, conocido por muchos como el pueblo de las brujas chupasangre, donde tuvimos encuentros con brujas y seres jamás inimaginables. Ahora comprendimos que esta rara y extraña forma de atacar para nosotros era una experiencia nueva, de la cual ya no quiero acordarme. Al día de hoy esa casa la tengo aún, pero en renta, y no tenemos planes de regresar, a pesar de que ya pasaron muchos años de esto, donde ni mi esposo ha dicho nada por temor de que se burlen de él en el ejército, pues siendo militar fue testigo de esa realidad, y posiblemente si alguien escuche en su casa en estos momentos esos extraños sonidos de esferas, espero que me crea y tenga la plena confianza y certeza que en algún momento, en algún lado, allí atrás de la casa en un árbol, esté alguna de estas sanguinarias bruja y que esté tratando de obtener sangre dulce de algún inocente bebé que puede ser tu hijo. Gracias. Quiero enviar unos aterradores saludos para amigos de la página y de los canales como son Rey Chaquión, Prehistoria MC, a mi gran amigo Daniel Joaquín Jiménez, para Rambo AK-47, para Cipriano Álvaro, Juan Chávez y para mi amiga EJMS12. Gracias. Felices y dulces pesadillas. Relatos de terror para no dormir, by Chemo San Juan. Por favor, agrégate a mis canales, a mis blogs de Facebook y YouTube. Dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, sígueme para que te lleguen este y todos los eventos reales 100% aterradores. Gracias. Ahora, sin más preámbulos, apaga tu luz, cierra tus ojos y que tengas unas dulces y bellas pesadillas.